Bueno, buenas tardes con todos. ¿Se escucha ahí? Bueno, buenas tardes con todos. Antes de comenzar con la exposición central, pues quisiera traer una idea que normalmente es algo que juega con la lógica interna de nosotros, que es una mentira muy alegre que a veces pensamos que puede ser verdad porque tiene sentido. Vale, bueno, lo repito, es una verdad a medias, que lo pensamos y tiene sentido, pero no necesariamente es verdad. Que nosotros vemos un paisaje, si tiene animales y está todo lleno de verde, con árboles y estas cosas, y uno dice, pues bueno, debe estar sano el lugar, ¿no? Debe ser un lugar bonito como para estar, no nos va a pasar nada. Pero ¿y si no fuera esto cierto? Bueno, las plantas son como las personas. Cuando nosotros vemos una persona, así como ustedes me ven a mí, y dicen, claro, yo no soy de Europa, se me nota a kilómetros. Igual, vemos a cualquier persona y más o menos podemos intuir de qué país puede ser. ¿Por qué? Porque tiene propiedades que permiten saber más o menos de dónde es. Porque nos adaptamos a las condiciones que generan nuestros países. De igual manera pasa con las plantas. Puede que haya plantas que no puedan crecer en lugares contaminados, pero hay plantas que sí. Y bueno, esto se explica mejor con dos ejemplos. Uno que es muy conocido a nivel global y uno que no es tan conocido, pero lo van a conocer hoy día. El primero es el de Chernobyl. Bueno, en Chernobyl hubo una gran problemática, un gran problema. Hubo una explosión de una central nuclear donde se liberó cesio y estroncio, que son dos elementos cancerígenos. Y bueno, las plantas que estaban muy lejos la absorbieron y se considera contaminado el lugar. Por ahora, por años, se consideró que era un lugar sumamente contaminado. Y bueno, pero claro, pueden decir, pero Gerson, esas plantas ya estaban ahí, no es que hayan crecido en un lugar contaminado. Y eso viene con el otro ejemplo. El otro ejemplo es el de mi país, que tiene mucho que ver con esta exposición. En la sierra peruana hay un lugar que se llama La Oroya, que fue un centro metalúrgico muy grande, que estaba asociado a la extracción de plomo. Y bueno, era una industria muy contaminante, pasaron décadas y el Estado peruano no hizo nada. Llegó un punto en el que por fin decidieron abordar, hicieron las investigaciones y cerraron la mina. Y al cerrar la mina, por lo menos en mi país, somos como, vemos un lugar vacío y nos metemos y comenzamos a construir nuestras casas y a vivir. Entonces las personas hicieron eso, que fue lo que les pasó por la mente. Comenzaron a sembrar cosas y las plantas crecieron sin ningún problema. ¿Y qué pasó? 10 años después se dio una investigación y encontraron que todos los niños de ese lugar tenían niveles altísimos de plomo y que la vida máxima no llegaba a los 40 años. Entonces, con estos dos ejemplos podemos saber que plantas pueden crecer en lugares contaminados. Y bueno, este último es el que básicamente voy a hablar durante la exposición, que tiene que ver con el plomo. Bueno, el título de mi exposición lleva el nombre del suelo en San Pablo, heridas metalúrgicas del César. Es una composición un poco compuesta, valga la redundancia. Pasa que el César es el nombre que se le daba al emperador romano y San Pablo es una fundición romana. Entonces, era un centro de fundición y por eso es que se llama heridas metalúrgicas. Que lo pensé un poquito. Lo que vamos a ver a lo largo de esta exposición es dónde está San Pablo, qué historia trae, qué tiene que ver el plomo con esta fundición, por qué es importante esta industria y bueno, los resultados de la contaminación. Bueno, en primer lugar tenemos que situarnos dónde queda San Pablo. En la primera imagen tenemos a la península ibérica, que básicamente es el centro romano del imperio, y están todos los metales que se hacían o que se extraían en ese tiempo, que son el cobre, el plomo, la plata y un montón, pero nos vamos a centrar en el plomo. Y ahora, si nos pasamos a la realidad actual, pues estamos en España, en el pueblo de al lado, de Chillón. Bueno, ¿cómo sabemos que es romana? En una primera excursión, pues encontramos algunos materiales curiositos y uno lo ve y dice, qué bonito, ¿no? Pero no sabíamos qué era. Y todo parece lo mismo, viéndolo de lejos. Si yo también pensé que era lo mismo. Entonces tuvimos que buscar a alguien que más o menos está asociado a esto, que no está aquí, pero es alguien muy conocido, si el profesor Luis Mancilla, que tiene que ver con todo esto del patrimonio y está especializado en minería arqueológica. Y cuando él lo vio dijo, pues esto parece romano. Y bueno, comenzamos a buscar información sobre esto en trabajos de gente especializada que ya había investigado esta zona. Y pues efectivamente era un lugar que databa de la época romana. Están ahí
que básicamente es un doctor francés que se apellida Domergue, un grupo de investigación donde está el profesor Mancilla y la Carta Arqueológica de Ciudad Real. Bueno, además de cosas romanas, también habíamos encontrado algo que parecía reciente, que está marcado de rosadito, que no se ve, pero parecía del siglo XIX. Y eso lo dejamos como un aparte. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver el plomo con esta fundición? ¿Por qué es importante el plomo y por qué fue importante el plomo para Roma? Bueno, no sé si ustedes saben, pero la palabra plomero viene de plomo, de gente que arregla cañerías, porque las primeras tuberías se hicieron de plomo en Roma. Y bueno, en la vida común, pues lo usaban con monedas, con utensilios, y en industrias grandes como los anclajes de barcos, pero también lo usaban en la vida. Así como nosotros, ahora mismo, muchos tienen una cerveza. Ellos también tomaban cerveza. Bueno, vino específicamente, que era una bebida alcohólica. Pero, ¿han escuchado eso que dice que una aventura es más divertida si huele a peligro? Pues bueno, a ellos les gustaba el peligro. Y lo que hacían era hacer ollas de plomo y hervían el vino ahí, porque le daba un sabor más rico. Pues yo no sé, tal vez, no lo he probado. Vivían menos. Y vivían menos y felices. Bueno, esta gente, los más alegres, se llegaban a envenenar y es una enfermedad que ahora se conoce como saturnismo. Y también lo usaban en el maquillaje, las mujeres. No hay datación específica de gente que haya muerto por maquillaje, pero sí hay en Inglaterra. Está la reina Isabel I, que nunca se dejó pintar si no estaba con maquillaje, porque su maquillaje era de plomo y tenía toda la cara destrozada. Pero bueno, hay otros estudios que mencionan que el plomo puede llegar a alterar la sinapsis del cerebro, cosa que tiene que ver con el coeficiente intelectual. Y justamente hay un ejemplar, que es el que está ahí, que era Calígula, es el último emperador de la Pax Romana, de la época más sana de Roma. Él era un poco consumidor de plomo, que era un poco tonto. Pasa que él le declaró la guerra a Poseidón, que era el rey del mar. Entonces tuvo campañas militares contra el agua. Y pues se rindió porque no podía seguir peleando con el mar. Ahora, siguiendo con las excursiones que tuvimos, pues encontramos unas estructuras raras que justamente tienen que ver con el molino que mencioné hace un rato, que era del siglo XIX. Y bueno, ahí se puede observar, no hay más, son estructuras que están relacionadas con la época más actual, que luego, investigando ya en la parte central española, en todo lo que tiene que ver con minas, pues hay documentación de que este lugar pasó a llamarse la industria de San Pablo en algún momento y refundieron el plomo que ya estaba ahí. Y bueno, estas excursiones las realicé con Pablo Higueras, José Ignacio, que está sentado aquí, y el profesor Saturnino Lorenzo. Bueno, encontramos dos lugares que son completamente distintos. Uno que parece un acopio de cosas que son puramente negras y un lugar que parece tierra, pero que tiene roquitas raras, que son básicamente lo mismo, pero de diferente color. Y ahora el color lo que nos indica es que puede tener diferente composición, que efectivamente es lo que más tarde vamos a ver, pero por el momento son dos cosas distintas. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Pues viendo esto, José Ignacio dijo, pues todo debe estar contaminado, debe haber un montón de años en los que el plomo debe haber incidido en el suelo, ¿no? Entonces se planteó buscar toda la zona, los lugares más contaminados. Así que ahí nos pueden ver, pues. Y bueno, fuimos al laboratorio, hicimos cosas de científicos, estas cosas un poco complejas. ¿Y qué encontramos? Que justamente en los lugares donde había estos materiales de escoria, pues estaba el sitio más contaminado. Y mientras más nos alejábamos de ella, el sitio se iba volviendo sano. Entonces, ¿qué planteamos? ¿Qué se puede hacer? Pues lo primero, recuperar el sitio, hacer que esté sano para que los animales puedan vivir tranquilos y para que las plantas puedan crecer sin ningún problema. Bueno, otra cosa es el reaprovechamiento del plomo, porque, vamos a ver, el plomo es un elemento muy útil si lo tenemos en todos los artefactos electrónicos. Entonces, es más, esta exposición está patrocinada por el plomo, que si no, no se podría hacer.
pero es un elemento igual que contamina y puede llegar a matar. Entonces, lo ideal es recuperarlo. Y bueno, básicamente esto nos dice que hay una gran cantidad de plomo en todo. Hay una parte que tiene muy poco, que debería ser, que es lo más reciente, y bueno, una parte que tiene una gran cantidad, que está entre 25 y 50% de plomo, que es absolutamente enorme y supondría una gran cantidad de dinero. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Pues todavía no lo sabemos, pero está ahí. Y bueno, algunas conclusiones, pues es lo que he venido diciendo durante todo este tiempo, que hemos encontrado diferentes cantidades de plomo en toda la categoría de materiales que hemos encontrado. Entonces, eso podría corroborar, pero a la vez no, es solamente un supuesto, de que sí, tenemos una época de la España más real, de la España más cercana a nosotros, de la época reciente, y pues una cantidad que podría pertenecer a Roma, que es lo más cerca que podríamos estar de Roma. ¿Qué más nos dice? Pues que podríamos recuperar el plomo en algún momento. Como ya dije, todavía no sabemos cómo, pero tiene un gran potencial. Y bueno, finalmente que, claro, es un sitio totalmente contaminado y tenemos que realizar porque es parte de nuestra labor, tanto social como profesional. Y bueno, aquí vienen los agradecimientos, que bueno, aquí está